Ahora vamos a conectar lo que acabo de decir de la automatización de la comunicación con lo que puede significar la humanización de la comunicación. Voy a compartirlo aquí con ustedes. ¿Cómo humanizar contenidos? Fundamentos de la comunicación. Fundamental. Para mí la palabra fundamental es precisa para lograr crear esas conexiones entre lo humano, entre las audiencias, entre las personas, porque quienes nos escuchan son personas. Nos dirigimos a un público objetivo compuesto por personas. Aunque humanizar la comunicación es difícil en un mundo automatizado, sin embargo no debemos perder de vista esa parte que hace que podamos interactuar como personas, que podamos interactuar como colectivo, y más en propósitos de ambiente, en propósitos ambientalistas. Repito, que si nosotros no nos entendemos como seres humanos y si no empezamos a crear esa conexión directa de nosotros con el ambiente, pues no estamos haciendo nada, porque estamos al mismo tiempo creando un desequilibrio entre nosotros y esa naturaleza de la que somos parte. Por eso son pocas las empresas que están usando todavía la parte de la herramienta automática, porque crean los contenidos de una manera un poco más humana, ¿no? Esto no se traduce necesariamente en usar un rostro humano, una persona, para conectar mejor a través de las redes sociales. Se trata, eso sí, de entender a la audiencia. Esto es importante. Entender a la audiencia para ofrecer contenidos que le resulten atractivos y relevantes. Si no hay esa conexión con la audiencia, estamos perdiendo absolutamente toda la intención de comunicar. Humanizar los contenidos nos obliga precisamente a entender a las audiencias. Mucho más difícil cuando un proceso se dirige a una comunidad entera, porque son diferentes pensamientos, diferentes niveles de educación, diferentes sentires, lo que busca el proceder para conectarlos a todos y hacer que todos trabajen por ese propósito del cuidado del ambiente. En cada uno de los proyectos que se han presentado, ustedes habrán tenido que ver o palpar esa necesidad de llegarle a todo el mundo, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos mayores. En una era de automatización, pues la situación se hace un poco más difícil, pero hay que lograrlo, hay que buscar cómo las campañas que estamos diseñando se proyecten, se puedan multiplicar al mismo tiempo, ¿no? Por eso, humanizar esos contenidos nos va a ayudar a usar lenguajes apropiados, diseños de piezas apropiados, que logren conectar, como bien lo decíamos al finalizar el segmento anterior, conectar sensiblemente con quienes son nuestro público objetivo. ¿Qué es la comunicación estratégica? Aquí es donde lo vamos a ver. Por encima de cualquier disciplina corporativa, la comunicación tiene incidencia en absolutamente todos los integrantes de una organización. Desde el director hasta los asistentes administrativos se encuentran atravesados por una comunicación que comienza aquí dentro, pero luego se expande allí fuera. Públicos internos y públicos externos, grupos de interés que conviven en un entorno cambiante y que consumen diversos medios en forma simultánea. Es por este motivo que la comunicación debe ser siempre pensada y repensada de manera estratégica. Se trata de un concepto que cada vez más gana lugar en aquellas organizaciones que se proponen tener una comunicación alineada a la estrategia de la compañía.
Comunicar estratégicamente es diseñar un plan sinérgico y coherente que integra desde la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación con los empleados hasta la difusión en la prensa, la responsabilidad social corporativa y mucho más. El objetivo, llegar a todos los grupos de interés para alcanzar el éxito. Por eso, la gestión excelente de activos intangibles como la identidad, la marca, la cultura y la reputación constituye una de las mayores oportunidades para crear valor en las organizaciones. Por supuesto que no es una tarea fácil, pero en ese contexto cargado de múltiples desafíos, el director de comunicación, también conocido como DIRCOM, asume el rol de estratega y se presenta como el candidato indicado para liderar el plan comunicacional que necesita cualquier organización para lograr su desarrollo, crecimiento e incluso supervivencia. Es simple. Las organizaciones que deciden comunicar de manera estratégica comprenden el verdadero poder que tiene hoy la comunicación. El poder de la comunicación. Por eso se habla de una comunicación precisa. Incluso cuando hablamos el mismo lenguaje, en el caso nuestro que hablamos el español, el castellano, se nos es difícil entendernos entre nosotros. Por eso vienen las disputas, por eso vienen los malos entendidos. Porque muchas veces no aplicamos los términos exactos para poder transmitir mi sentir, mi idea, mi pensamiento. Entonces somos malinterpretados. Ahora, ¿qué pasa si nos apoyamos únicamente en la parte automática, en donde simplemente se programan los envíos de los mensajes? Pues, en primer lugar, podemos perder la capacidad de redacción. Y automatizarlo todo, pues, le resta espacio a la improvisación, por ejemplo. Si toda la comunicación queda automatizada, pues muy seguramente va a ser muy fría, y eso lo percibe el ser humano. Uno sabe cuando llega una máquina, como en el caso del teléfono, que responde con una grabación, a cuando una persona nos contesta el teléfono. Es diferente, hay una conexión, hay una comunicación directa con la otra persona y con la corporación a la que nos estamos dirigiendo. Por eso, en relaciones públicas corporativas, es tan importante la persona de la recepción, la persona que contesta el teléfono, porque a través de ahí ya se está mostrando a la corporación. Igual sucede con nuestros proyectos. Si yo no transmito calidez, si yo no transmito sensación, pues no voy a lograr que la gente se una a mi propósito. Y aquí tienen ustedes un reto bastante interesante, porque es hacer que los procesos que ya terminaron continúen en el tiempo y se fortalezcan en el tiempo. Por eso vuelvo a enfatizar en esta parte. No todos somos hábiles en el manejo de la comunicación proyectada, lo que se llama el mercadeo de las ideas. Pero por eso pueden ustedes buscar a una persona o a un equipo de trabajo que los apoye en ese propósito. Pero si ustedes se han visto haciendo el flyer o el volante, llamémoslo en español, y se la gozan construyéndolo y luego emitiéndolo para que el receptor lo capte, ustedes ya tienen un buen principio que les va a permitir desarrollar esa habilidad. Hablábamos de las habilidades hace un momento. Todos tenemos habilidades, todos tenemos talentos. Y descubrirlos es lo emocionante de este trasegar, que significa encontrarnos con retos importantes para la vida. Cada uno de esos retos tiene un objetivo. Y en el caso nuestro, dentro de esos objetivos está entender la audiencia por un lado, para ofrecerle contenidos que les llamen la atención y valorar la cercanía de la comunicación
personalizada. Por eso esta parte es importante. Valorar la cercanía y la comunicación personalizada. Fíjense que es mucho más emotivo cuando yo me dirijo a un público presencial que cuando estoy al otro lado de la pantalla. Mientras hago esta exposición, muchos de ustedes tienen la cámara apagada y no los estoy viendo. De alguna manera, uno pierde cierta conexión. Les voy a contar un caso. Teníamos una experiencia muy bonita a través de algo que se llamaba el Club del Vino. Y lo tratamos de hacer de una forma digital, virtualizada, cuando llegó la cuarentena. En el año 2020, quisimos reactivar esa actividad de encuentro a través de las conexiones virtuales. Pero no fue lo mismo. La emotividad no fue la misma. Aunque todos en el Club del Vino nos conocíamos, no fue lo mismo. Y fue perdiendo su emoción, fue perdiendo su calidez y dejó de ser el Club del Vino esa parte que nos unía. Igual sucede con la comunicación. Cada reto importante de comunicar un volante, un video, es una parte intrínseca del propósito que perseguimos. Por eso en cada una de las piezas que hagamos, en cada comunicación que dirijamos, debemos mostrar una mirada innovadora, siempre buscando algo diferente, un plus, un valor diferente, un sentido de valor, ¿cierto? Un valor diferencial que nos proyecte, que nos muestre, que nos identifique al mismo tiempo. Así sean diferentes mensajes, nos van a identificar, ¿cierto? Ya sea por un logo, ya sea por una imagen, ya sea por una forma de hablar, ya sea por una forma de comunicar, ya sea por una forma diferente de presentarnos. Por eso hace un momento hablábamos de cómo comparar otros mensajes, cómo comparar otras ideas con las nuestras para llegar a una nueva idea y plasmarla, pero sin romper el formato que nos identifica, que nos hace visibles también a la hora de ser entendidos, de ser comprendidos. El proceso mismo nos lleva a humanizar la comunicación, a ofrecer contenidos que resulten atractivos y relevantes para ese público objetivo que estamos buscando. El reto es grande. Humanizar la comunicación trae algunas ventajas y puede ser interesante para los equipos de trabajo, ya sean colaborativos, como en el caso de los Proceda, o empresariales, como en el caso de muchos de ustedes que tienen también sus emprendimientos, sus empresas. ¿Cómo llegar entonces a que ese proceso se consolide? Hay un paso uno, es hacer que el cliente de nuestras ideas, el que compra nuestras ideas, el que compra nuestro mensaje, debe tener la sensación que le estamos comunicando a él, que lo que estamos haciendo es para él y por él. No hacer que él sienta que es uno más. No, esa personalización de la comunicación en cada mensaje que transmitimos, así se vaya para un público amplio, debe hacerse sentir como algo único, porque cada persona es especial, cada persona es un mundo, cada persona tiene un sentido, una sensación, una emoción, que la expresa cuando escucha nuestro mensaje. Por eso es importante que la sensación de la comunicación sea activa, espontánea y natural, ¿no? Ese sería el paso 1. El paso 2 sería el de no tener una cantidad de información que se va a ver dentro de tanta información, ¿cierto? Esa es otra de los contras de la automatización, que la comunicación se hace monstruosamente alienable, nos aliena y además se hace monótona. Muchas veces uno mira, pero no entra. Muchas veces uno entra, lee el titular, el lead,
se queda en la primera imagen, pero no conecta. Y ahí está lo importante, conectar. Así creamos un solo mensaje que lo podemos repetir en diferentes formas, de 5 o 6 formas, o de 5 o 6 momentos, el mismo mensaje. Estos mensajes incluso se pueden enviar aleatoriamente a un público objetivo, que es nuestro público, en el caso del sector H. Ustedes vieron que esta mañana enviamos una invitación, luego en la tarde un recordatorio, y luego ya para comenzar nuestra charla, informamos que estábamos a punto de abrir la sala virtual. Eso hace que los mensajes se hagan fuertes, ¿no? El mensaje constantemente se hace fuerte si se sabe administrar. Y en el paso 3 vamos a encontrar que para humanizar la comunicación hay que tener un aspecto básico, que cada persona es el centro de todo el plan de acción ambiental para nuestro caso. La gente es el centro de tu proceso. Cada persona, cada niño, cada adulto, cada adolescente, cada persona mayor es fundamental para que el proceso se fortalezca. Y este proceso, más este otro proceso, más este otro, uniéndonos, vamos a lograr que en un futuro próximo todos estemos sintonizados, no solamente en Fontibón, sino en Bogotá, en el país y en el mundo, porque hay mucha gente trabajando en varias partes del planeta en este mismo propósito. Y por eso debemos unificar el lenguaje a través de esa comunicación humanizada. Aquí vemos esta parte donde una niña recibe la transmisión del mensaje, crear vida, proteger la vida. Y así es como se transmiten los mensajes, no solamente de manera escrita, sino también de manera gesticulada. El cuerpo habla, las manos hablan, la mirada habla. Y mucho más cuando tú transmites esas expresiones a un escrito. Bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, creo que va claro el asunto. Seguimos avanzando. Otra forma y fundamental, así como cuando uno crea y debe crear, nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo, es crear un plan de vida. Especialmente los latinos, los latinoamericanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos y no sabemos ni por qué venimos. Muchas veces vamos haciendo la fila. Como todo el mundo está aquí, entonces yo me hago ahí. ¿Por qué no hemos hecho un plan de vida desde que somos pequeños? Por eso estamos en este plan de corregir, de rectificar. Y esta parte de las líneas de tiempo en nuestra vida también nos ayuda en nuestro trabajo. A todo hay que ponerle fecha. Si no se le pone fecha a lo que hacemos, pues estamos incurriendo en intenciones. Ahora, en el caso de nuestros mensajes, escoger el tema. Así que, ¿sobre qué vamos a hablar? Sobre los árboles, sobre el agua, sobre las basuras. ¿Sobre qué vamos a hablar? Y luego, al tener el tema, escogemos los elementos claves del tema. 4, 5, 6. Y luego los creamos, los unimos al crear un contenido. Ese contenido, como ya lo expresamos, debe ser primero espontáneo, debe ser natural para ser fuerte al mismo tiempo. Una vez tenemos el contenido, entonces escogemos los canales por donde vamos a emitirlo, de tal manera que al emitirlo encontremos un impacto fuerte, ¿no? De esta manera, al encontrar el impacto fuerte, vamos a lograr que nuestra respuesta, la que estamos buscando, logre el propósito que estamos buscando, acoger a más y más y más gente en lo que hacemos. Medir ese impacto es importante con las métricas que tenemos en las redes sociales. Toda plataforma de redes sociales nos brinda esa herramienta de ver cómo está el comportamiento de nuestro Facebook, cómo está el comportamiento de nuestra página web, cómo es el comportamiento diario de nuestro Instagram, de nuestro Telegram,
de los podcasts, todo esto que se está usando hoy para unir, fortalecer la comunicación. En un mundo de comunicaciones como el actual, muchas veces estamos más incomunicados que comunicados, porque no sabemos manejar la comunicación. A nosotros nos corresponde manejar la comunicación. Digo a nosotros, a los que estamos trabajando en las diferentes áreas del medio, de proteger el ambiente. Recordemos que la palabra medio ambiente no es correcta, o es el medio o es el ambiente. De hecho, ahora vamos, para finalizar esta charla, estaremos escuchando a un periodista que ha venido trabajando muy fuertemente con el tema ambiental desde hace muchos años y nos va a dar unos tipsitos también que van a complementar lo que les he venido diciendo. Muy bien. Esta parte en donde, antes de entrar al video, quiero mencionar la asistencia de todos y cada uno de ustedes. Gracias por tomarse el tiempo para estar aquí. A Felipe Jiménez, a Ricardo, a Álvaro Toquica, a Sonia, a Gloria, a Francisco y a Andrea, todos, a Israel. Bueno, de pronto se me escapan varios. Aquí está también Patrulleritos Ambientales. A propósito de Patrulleritos Ambientales, qué bonita labor de hacer esta tarea con los niños, como lo veíamos en la imagen anterior. A Guillermo también un saludo muy especial. A todos y a cada uno de ustedes, desde aquí un agradecimiento fuerte por estar acá. Fernando, sí. No, solo una aclaración, que Patrulleritos es Rocío, de la persona que te estuve hablando, que visitamos, acompañamos con Francisco hace 8 días, en la clausura de su Procea. Y son ellos los que trabajan con niños, ¿no? Correcto. Hola, Rocío, a propósito. Rocío, buenas noches. Muy bien. A ver, ¿dónde estoy? Se me perdió. Humanizar. Aquí está. Veamos esta parte de cómo hacer que la comunicación con unos tips claves nos fortalezca en ese quehacer de transmitir mensajes. Escuchemos ahora. ¿Vas a lanzar algo, alguna nueva línea de servicios o producto y quieres saber cómo hacerlo? Pues bien, en este vídeo voy a contarte cómo lo hago yo y en qué consisten los lanzamientos y cómo pueden ayudarte. Cuando hablo con personas y me dicen, Laura, voy a lanzar esto, o vamos a hacer esto, y lo vamos a lanzar, ¿no? Yo siempre les pregunto, vale, ¿dónde lo vas a lanzar? Porque en la mayoría de los casos, estas personas que me lo están diciendo no tienen una lista de suscriptores o no tienen una base de datos. ¿Dónde lanzarlo? Es que si no tienes esto, ¿dónde lo vas a lanzar? Porque lanzar no es, ya lo hemos organizado, ya lo montamos, ¿y ahora qué? Es que es eso, ¿y ahora qué? Tienes que tener dónde lanzarlo, si no, no hay lanzamiento para empezar. Aunque no te deprimas, en caso de no tener una lista de suscriptores o una base de datos, al final del vídeo te contaré qué es lo que puedes hacer en ese caso. Lo que quiero que tengas claro es que hacer un lanzamiento no es publicar un simple artículo en tu blog, ni es mandar un email y tuitearlo y poner un Facebookito por ahí. Eso no es un lanzamiento, esto es anunciarlo y punto. Y no funciona. Un lanzamiento es una orquestación de acciones estratégicas muy cuidadamente diseñadas para crear buzz, hacer ruido, crear expectación en algo. Y normalmente sucede en un periodo de tiempo relativamente corto, como 2-3 semanas, ¿vale? Porque realmente es necesaria esta reiteración en el mensaje. Porque, por ejemplo, cuando lanzan una película, eso es un lanzamiento en toda regla. De pronto, ¿qué pasa? Pues están en una película y ves a los protagonistas que parece que están haciendo una gira, de hecho, de promoción para la película. De pronto aparecen entrevistados en todos los programas de televisión, que si entrevistas en las revistas pues, más nacionales, ¿no? O de pronto ves muchos anuncios en las paradas de autobús o ves el tráiler en la película, porque eso es el lanzamiento, no es solo la difusión, sino el tráiler. Quiero que te quedes con el concepto de el tráiler, lo que hace es, lo que viene a ser es una cata de lo que van a conseguir o ver cuando realmente se decidan por ir y pagar por la entrada y ver esa película. Pues bien,
tú, como empresario, tienes que crear ese tráiler y esa comunicación para crear esas expectativas, luego decir, y crear en la gente esa necesidad de, ostras, pues quizás sí que es lo que me conviene ahora, ¿no? La verdad es que no existe una fórmula cerrada de hacer un lanzamiento. Después de varios años y varios lanzamientos en mis espaldas propios y muchos más ajenos con mis clientes, puedo decir que realmente el tema de los lanzamientos es algo muy creativo. Y el que te venga con que es una fórmula de 2 más 2 son 4 no es verdad. Es más, muchas fórmulas terminan siendo modelos agotados porque dejan de tener ese efecto, por lo tanto hay que crear nuevas formas de conseguir esa expectación, ese buzz. Así que si vas a lanzar algo voy a darte unos consejos para que los tengas en cuenta. Para empezar, empieza creando tu propia lista de suscriptores o formando tu base de datos. No funciona si compras esa lista. No tiene ningún sentido que compres una lista porque esas personas que están en esa lista no saben que están en esa lista y de pronto reciben tus emails y dicen, ¿qué narices es esto? ¿Sabes? Te perciben como spam porque de alguna manera es como un poco spamearlos, ¿no? Así que trabaja solo con tu lista, constrúyela. Sí, es trabajoso al principio construirla, sobre todo lo puedes conseguir trabajando tu lista, creando mucho marketing de contenidos, ¿vale? Dar algo a cambio de suscripción y sobre todo aportando mucho valor. Esto para empezar. Pero en caso de que no tengas una lista, una de las soluciones es que busques aquella plataforma, aquella persona, aquella empresa que sí tiene esa base de datos con la que os podáis asociar para, no sé, esas colaboraciones puntuales y a lo mejor entrar en un modelo de afiliación donde la persona con la que te asocias para ese proyecto pues se lleva una comisión de las ventas resultantes. Luego, cuando vayas a diseñar, bueno, lo diré de otra manera, cuando quieras lanzar algo, tienes que hacerlo marcha atrás. ¿Por qué? Cuando empiezo a trabajar con clientes me dicen, voy a lanzar esto. Digo, vale, fantástico. ¿Cuándo quieres que sea la ejecución de, por ejemplo, el servicio? Pues mira, he pensado la primera semana de septiembre. Vale, pues pongamos que el primer día es el 1 de septiembre, ¿no? Para el ejemplo de que te estoy contando. Bueno, entonces, ¿cuándo sería el final de la promoción o el lanzamiento o el cierre de la promoción? Eso sería, digamos, el viernes de la semana anterior. ¿Cuánto tiempo luego vas a dejar esa promoción o por cuánto tiempo pueden apuntarse esas personas? Bueno, pues digamos una semana o 10 días o 15 días. Vale, ya nos hemos ido a mediados de agosto, estamos tirando para atrás. Ok, pero es que luego vienen esas 2 semanas en las que tú estás creando esa expectación, bueno, dependiendo de qué modelo de lanzamiento haces, pero normalmente se hacen como 2 semanas, ¿vale? Donde tú hablas mucho sobre ese tema, aportas mucho valor sobre ese tema y luego dices, go, apuntaos a esto o consigue esta promoción o lo que sea, ¿no? Con lo cual ya nos hemos ido a 2 semanas más para atrás, estamos a principios de agosto, con lo cual estamos hablando de un mes antes de comenzar el lanzamiento y es muy gracioso porque las personas que me cuentan, a las que ayudo a crear sus lanzamientos, ¿no? Pues se dan cuenta cuando lo hablamos y les digo, ¿te das cuenta que tienes que empezar mañana? Y que tienes que crear esa montaña de contenido para hacer el lanzamiento y que empiezas el lunes, porque si no, ya no puedes ejecutarlo en el 1 de septiembre. Otra cosa que quiero que consideres es la cantidad y la montaña de comunicación y de emails y de historias que tienes que coordinar. Realmente es un trabajo de gestión de proyectos. No tiene más secreto. Se entienden mucho mejor, agobian mucho menos. En lugar de hacer una lista, si lo trabajas en Google Calendar o en iCal, un calendario muy visual, y entonces empiezas a hacer así, ¿no? Vale, pues vas tirando para atrás y entiendes que mientras está el periodo de crear ese ruido, ¿vale? La expectación ahí hay al menos 3 emails y que luego hay en el periodo de adquisición del producto o del servicio hay al menos 2 emails, con lo cual ya hay 5 emails que tienes que crear. Paralelamente a todo el movimiento en las redes sociales que tiene que estar junto. Eso si no haces una campaña de remarketing o si no haces alguna otra acción offline paralela como seminarios de presentación o lo que sea. O sea, es un periodo muy intenso de mucho trabajo y hay mucho material que crear, así que tenlo en cuenta. También es conveniente que cuando entres en fase lanzamientos avises a tus socios, a tus familiares, parejas, etcétera, que estás en fase de lanzamientos, ¿vale? Porque son altamente estresantes, sobre todo si los haces por primera vez y los tienes poco sistematizados, ¿vale? Y realmente cuando vas a lanzar algo, hay un momento donde, que yo llamo el síndrome me acabo de estrellar, que es cuando tú te has liado, estás en medio del lanzamiento, lanzas, dices go, ya podéis apuntaros y no pasa nada, nadie compra y te quedas como, mierda, o sea, me voy a comer esto con patatas. Ese es el síndrome que yo llamo de me acabo de estrellar. Cuando esto ocurre, yo siempre pienso, ok, vale, pues si esto no funciona
o no va, si esto no va a funcionar, que no sea porque yo no lo voy a dar todo. Así que no me rindo y directamente empiezo a continuar, o sea, no me rindo, no lo dejo correr. Y si veo que pasan los días en el que aún está vigente o está teniendo lugar el lanzamiento y no estoy teniendo los resultados que yo quiero, lo que hago es pensar en alternativas. A lo mejor yo me acuerdo que salvé hace años un lanzamiento porque ofrecí planes de pagos, es decir, en lugar de un solo pago, pues hacer dos, ¿no? Y esto acabó de convencer a muchas personas, etcétera. O sea que no tires la toalla porque el lanzamiento no termina hasta que tú no mandes el email de último día, punto. Y para terminar, quiero que tengas en cuenta que ningún producto se va a vender solo. Si tú crees que la gente tendría que venirme a mí porque si lo quieren ya me vendrán, te vas a arruinar. O sea, no va a funcionar tu empresa, te lo digo así, ¿vale? Ni a Apple se le ocurre no hacer marketing. Así que déjate de historias, entiende que tienes una empresa, que tienes que vender tus servicios, ¿vale? Y qué es lo que te ha tocado y si no, pues no tengas una empresa, ¿vale? Así que si vas a lanzar algo, estos son mis consejos. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, le das manos para arriba en YouTube, te suscribes a mi canal en un banner por aquí y si no estás en mi lista, ven a laurarribas.com, suscríbete a ella porque pongo cosas muy interesantes en los emails y además estoy dando un training de 14 estrategias para aumentar los ingresos de tu empresa totalmente gratis. Nos vemos, un abrazo, chao. Bueno, con la publicidad incluida. Pero bueno, eso es parte de lo que uno hace para comunicar, para llegar a más gente. Fíjense, los youtubers, los influencers lo hacen, de tal manera que cada vez crean más audiencias y fidelizan esas audiencias. Aquí igual, los Proceda deben ser comprendidos como una iniciativa, como un emprendimiento, como una empresa. Emprendimiento, empresa. Por eso hablaba yo en el comienzo de clientes, gente que compra nuestras ideas, de usuarios, gente que usa nuestra plataforma para poder también aportar desde lo suyo. A propósito de registrarse, hay personas que nos están preguntando cómo registrarse para lograr estar en conexión con nosotros. Y lo podemos hacer a través de nuestro mail. Por favor, César, coméntanos en qué mail podemos recibir estas inscripciones. Bueno, sí, los mails de nosotros son periódicosectorh@gmail.com. Hernán, dentro del formalismo del Proceda, debemos tener un registro de asistencia de las personas que están acá. Pregunto, pues, porque nos toca también de alguna manera establecerlo. De acuerdo. Sí, gracias, Cecita, por recordarlo. Vamos a finalizar esta charla con una intervención que hace el periodista chileno Sergio Pederowski, quien es un enamorado de la naturaleza, que como bien no pude comentar hace un momento. Él viene haciendo una tarea de divulgación permanente a través de las radios, de la televisión en Chile, para crear conciencia ambiental. Él es biólogo, también es investigador de política ambiental y viene a hacernos reflexionar sobre los principales problemas ambientales. Bueno, dentro de esa parte voy a dejarles una dinámica que va a permitir que nos conectemos con eso. Pero una vez, escuchemos entonces a Pederowski, que va a estar con nosotros en unos instantes. Mientras tanto, quiero que ustedes hagan este ejercicio inmediato, que es escribir en media página, ojalá, hagámoslo en un solo párrafo, para poder optimizar el tiempo. Hacer énfasis sobre la experiencia ambiental o ecológica que ustedes han tenido. Esa experiencia ambiental o ecológica personal con las razones que los motivan para adelantar su proyecto Proceda y las expectativas que tienen sobre su proyecto. Tres aspectos. Entonces, la experiencia ambiental y ecológica personal concatenada con la motivación de adelantar su proceso y las expectativas que tienen sobre su programa. Escribámoslo en un parrafito
de 5 o 10 renglones y lo comentamos. Mientras ustedes hacen ese ejercicio, voy a socializar en el chat primero el mail donde ustedes se pueden registrar con nombre, con dirección de correo y con el WhatsApp o su número de teléfono. Entonces, tenemos las libreticas, tenemos las hojas, procedamos entonces a hacer esta línea. ¿Cuál ha sido mi experiencia personal en la parte ambiental, en la parte ecológica? ¿Cuál es la motivación para adelantar mi proyecto Procede o para ser partícipe de los cuidados ambientales, en el caso de las personas que nos están acompañando y que vienen del público en general, que acogieron esta invitación? Y agregamos la expectativa que tenemos sobre nuestro programa o la expectativa que tenemos al reciclar desde mi casa o el de cuidar bien a mi animal de compañía que vive conmigo en la casa, en el apartamento. Entonces, unamos esos 3 aspectos, unámoslo en un solo párrafo y lo comentamos. Mientras tanto, Cecita, por favor, escribamos en el chat la dirección de correo, donde podemos hacer nuestra inscripción, con nombre, con correo electrónico y con el celular, número de celular. Ya está ahí en el chat, Hernán, ya lo coloqué. Perfecto, gracias. Vamos a hacer ejercicio, material. Qué pena, yo no veo el enlace en el chat. ¿No tienes que, perdón? El enlace de asistencia. Ah, ya lo vamos a compartir con usted. Disculpen. Mientras hacen ustedes el ejercicio, yo preparo aquí el material que sigue para poderlo compartir en pantalla. Está listo. Ahora vamos a compartir con ustedes la encuesta de asistencia. Mientras van respondiendo, ustedes pueden hacer esto. Por favor, ingresen a este link y responden, en 30 segundos pueden responder las preguntas de la encuesta de asistencia, de control de asistencia y la encuesta de satisfacción. No sé a los demás, a mí no me funcionó bien la encuesta de satisfacción.
¿Qué problema tuviste? En la segunda página, después de colocar los datos, hay una serie de cuestionamientos, pero no hay manera de responderlos. Tienes que escribirlo. Ah, Escribe el número que corresponda a... sí, no encontré ni el sitio para escribirlo. No sé si fue que lo hice mal. No, es que no da opción. No da opción, Hernán, sí. Creo Sí, que no, ahí hay un error. Luego de responder la parte inicial, dice siguiente. ¿Te pueden dar siguiente? Sí, en la segunda página, después de siguiente, pero no hay manera de escoger las opciones. Hay varios cuestionamientos, pero no vi la manera de responder las opciones. Y No, creo es que ustedes la anotan. Simplemente escriban. Después de la respuesta, de la área de respuesta, ahí Exacto. ponen el pulsador y lo escriben. Exactamente, es así. Por eso queda abierto. Respuesta, 2 puntos. Si ustedes ponen el número que quieran, escriben, perdón, el número que quieran, que consideren. No, pero yo ya hice eso y no da opción. Con el pulsador, Sí, no me deja colocarlo. de qué tan raro, porque aquí no funciona. ¿Oscar le funcionó? La persona que habló anteriormente. soy yo, Hernán Álvaro Toquica, y estoy de nuevo en la encuesta. Entré de nuevo a llenarla, pero no me permite hacer la selección. Sí, efectivamente. Buenas noches. Aquí estamos en la misma cuestión, ya que somos 3 de parte de la fundación y no nos permite llenar la encuesta. ¿Podría colaborarnos? Gracias. Entonces hagamos una cosa. Necesita, ¿me puedes enviar ese link a los correos? Y entonces tan pronto lo reciban, pues lo contestan y él automáticamente se reenvía para que nosotros lo recepcionemos. Quizá tengan que revisarlo y hacer algunos ajustes, Hernán, porque creo que no está permitiendo la selección, para que le den un vistacito de nuevo en Google Forms. Sí, yo creo que para salir del impasse lo mandamos a los correos y después nos envían entonces la encuesta de satisfacción. Perfecto, César, Sí, gracias. hagamos de esa manera, por favor. Gracias. Si hizo un ajuste, mire, vaya a ver si de pronto les funciona. Si no lo hacemos por el correo, no hay problema. Bueno, ¿terminaron el ejercicio? El de redactar en un párrafo sus impresiones personales, su motivación y sus expectativas. ¿Quién lo terminó? Entonces ya saben que para registrarse las personas que deseen seguir asistiendo a estas charlas, tendremos el próximo martes, al correo escrito en el chat, es periódico sector H @gmail.com, dejan su nombre, su correo electrónico y su número de WhatsApp, por favor, y así quedamos integrados. Además, para poderles enviar también
el formato de asistencia, bueno, de satisfacción. Este mismo formato nos va a servir también como control de asistencia. No funciona el link tan raro, porque aquí funciona. Bueno, un asunto que vamos a tener que ajustar. Para el control de asistencia, ¿qué propone César? Sí, Hernán, es que debimos haber traído un formato para que la gente se registrara. No lo tenemos montado, pero estamos aquí tratando de resolver ya. Bueno, porque la otra puede ser que ustedes en el chat, por favor, agreguen su nombre para decir participante y ya aquí recolectamos la información a través del chat. Simplemente escriben participante y ya automáticamente sale el nombre de ustedes. Por favor. Bueno, concluyamos con esta parte mientras ustedes siguen haciendo la parte del ejercicio de evaluar cuál es su experiencia ambiental o ecológica, el de plasmar cuál es el motivo que los lleva a realizar su proceso o a participar en programas ambientales o hacer desde su casa una contribución ambiental. Y por último, cuáles son las expectativas que tienen sobre su programa. Háganlo como ejercicio personal también, eso les ayuda precisamente a organizarse, a crear una comunicación estratégica frente a los retos que tienen sus procesos. Y aquí hacemos entonces esa parte de la evaluación. Una vez logremos identificar cuáles son nuestros contenidos, cómo los vamos a irradiar, y cuál es la respuesta, vamos a encontrar cuáles son las personas alcanzadas, si ganamos en atracción y si el número de participantes que estamos encontrando para unirnos en el propósito, en la iniciativa, en el emprendimiento, es el que nosotros estábamos esperando. Y ver cómo se multiplica, que es la parte más fundamental, más importante y primordial. Cómo se multiplica mi proceso. Cómo va creciendo mi proceso. Ese es el objetivo de la realización de su proyecto. Que no solamente quede con la clausura que pasó el domingo pasado, sino que continúe fortaleciéndose. Además, que no es una camisa de fuerza, va a ser muy flexible, porque muy seguramente se van a integrar nuevos elementos para poder fortalecer, para seguir avanzando en ese propósito del proyecto de educación ambiental que va dirigido a todos los públicos. Y de esta manera, con el video que les vamos a compartir, terminamos entonces la sesión de hoy. Vamos a proyectarlo aquí. Es cortico, no vamos a extendernos más de lo que ya nos hemos extendido, pero por favor escuchen con atención esta parte. A ver, ya lo tenemos en pantalla. Entonces, lo socializamos con ustedes. Y necesito que ustedes me ayuden a dárselo. Es muy sencillo. Necesitamos aprender a sentir, pensar y actuar en armonía sostenible con la naturaleza. Hace unos años, cuando me encontraba buceando en el estrecho de Lombok, en Indonesia, a 30 metros debajo del agua, con esa sensación de ingravidez, rodeado de una gran biodiversidad de arrecifes, de corales, de tortugas, de peces mola mola y de peces de todos los colores, tuve una intensa sensación de estar conectado con la naturaleza.
Fue una experiencia mística y espiritual muy profunda. En ese momento observé cómo un pequeño pez de franjas negras y amarillas se salía de un banco de peces y se ponía justo enfrente de mí. Estuvimos mirándonos y percibí que nuestras conciencias se comunicaban telepáticamente. Sí, el pez me había reconocido, me estaba hablando. Fue una intensa sensación muy espiritual. Ya sé lo que ustedes están pensando. Este profesor está loco, habla con los peces, ¿no? Es lo mismo que piensan mis estudiantes en la universidad cada vez que se lo cuento. Se miran unos a otros y dicen, ¡cucú! El profesor está loco. Pero yo no estoy loco. Y para eso le traigo una prueba científica del pez globo, que es un artista. Él trabaja 24 horas durante una semana para dibujar esa obra de arte que vamos a ver. O de lo contrario, la corriente marítima se lo llevaría. Esa mandala que vemos demuestra que la naturaleza tiene conciencia y que yo no estoy loco. Y si yo soy capaz de hablar con los peces, ¿será cierto que los indígenas de los pueblos originarios pueden hablar con los pájaros o con las plantas, con las piedras, con las montañas y con otros fenómenos naturales? Yo pienso que sí. Y de hecho les traigo más pruebas científicas. El año pasado la revista Science publicó un estudio donde se analizaban 2.200 ecosistemas de diversa índole. Los científicos decían que existe un patrón matemático de 3/4 entre presas y depredadores. Es decir, por cada 4 gacelas había 3 leones. O de lo contrario no sería sostenible, ¿verdad? Paradójicamente, de forma asombrosa, este mismo patrón matemático se reproduce en nuestro interior, en nuestra fisiología orgánica. De acuerdo con la ley de Kleiber, un elefante que tiene un tamaño 1000 veces superior al de un ratón no necesita comer 1000 veces más que el ratón, sino 3/4. Y si se paran a pensarlo, el planeta en el que vivimos está constituido de 3/4 partes de agua, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿es una mera coincidencia? ¿O realmente la naturaleza tiene una conciencia inherente después de miles y miles de años de coevolución intersistémica? Esa fue la problemática que me llevó a estudiar la gran historia de mi investigación doctoral. Es decir, todas aquellas ciencias que integran y unifican la historia del universo, la historia del planeta Tierra, la historia de la vida y la historia del ser humano. Ahí me di cuenta que la naturaleza tiene principios y estrategias que debemos imitar y perfeccionar para alcanzar un desarrollo sostenible. Y aquí les traigo un resumen. De acuerdo con el consenso científico, con la explosión del Big Bang, el universo surgió hace 13.700 billones de años. El planeta Tierra se formó entre 4.500 y 5.000 millones de años, y el milagro de la vida, entre 3.800 y 3.500 millones de años. Durante la primera mitad de este periodo, las formas de vida primogénitas de la Tierra se mantuvieron en niveles de complejidad muy sencillos. Con la aparición del oxígeno libre en la atmósfera, se originaron las primeras células complejas, las eucariotas. Con la explosión cámbrica del Metazoos, la variedad biológica se ha incrementado a gran velocidad, formando una amplia gama de organismos multicelulares que vienen desarrollando estrategias de supervivencia con flujos de energía muy singulares, como por ejemplo la cadena trófica. Si bien todo parece indicar que la vida surgió en las profundidades de los océanos, no consiguió alcanzar la tierra firme hasta hace unos 450 millones de años. Con la desaparición de los dinosaurios del periodo Jurásico, hace 66 millones de años, se inició el periodo hegemónico de los mamíferos, de donde emergieron más tarde los primeros homínidos bípedos. Gracias a los restos fósiles encontrados hasta la fecha, se conoce que los australopitecos tienen unos 4 millones de años, los Homo erectus unos 2 millones, los Homo neanderthalis y Homo sapiens 200.000 años. En la actualidad, el Homo sapiens es el único superviviente de la especie humana que cohabita y coevoluciona en el planeta Tierra, junto al resto de su rica biodiversidad. Desde la revolución agrícola, que domesticó animales y plantas hace unos 10.000 años, y especialmente desde la revolución industrial de hace unos 250 años, el ser humano viene adaptando el medio ambiente de forma trascendental. Pero el sistema socioeconómico impuesto por la globalización neoliberal se ha revelado.
como algo insostenible. Especie entre especie. Vamos a dejarlo ahí. Les ofrezco disculpas. Salió otra conferencia, pero también dentro del punto ambiental. Les quedo debiendo la de Sergio Federovsky, pero por cuestiones de tiempo vamos a dejar acá. Agradeciéndoles muy formalmente el habernos acompañado en estos 2 módulos. Tratamos de hacerlo lo más rápido posible. 2 módulos en una sola charla. Muchas gracias por haber estado. Hernán. Te cedo la palabra. Hernán, te hacen unas preguntas en el chat para que por favor las mires. Y les agradecemos a todos, bueno, además de la asistencia, que se pueden inscribir ahí en el link que les acabamos de enviar. Ahí está el link de asistencia y está el link de la encuesta de satisfacción del ejercicio de hoy. Muchas gracias a todos por responder a esa encuesta. Hernán. Sí, el nombre del video, me dicen acá, me pregunto, es una parte de la conferencia de una de las tantas conferencias que ha dictado Sergio en materia ambiental. Entonces, él habla sobre la parte de la responsabilidad del manejo, del cuidado del medio ambiente. Y nos pregunta, ¿quiénes son responsables? Y cómo se ha avanzado en frente a la crisis ecológica en las últimas décadas. Y qué podemos hacer para cambiar esta realidad. En un planteamiento que logramos editar para esta charla, pero por alguna de estas razones técnicas, como la del formulario, salió otra de las conferencias que también es importante, solo que es un poquito más larga. Pero dejamos la parte sucinta que resume precisamente la inquietud, la expectativa de quienes de una manera o de otra estamos contribuyendo al cuidado de nuestro planeta, desde la alimentación misma hasta el cuidado de los desperdicios en casa y todo lo demás. Bueno, gracias a todos por hacer parte del Proceda Sector H. Repito, los esperamos dentro de 8 días. Ahí a través del chat y del correo estaremos mandando el link de la encuesta de satisfacción para los que no hayan podido llenarla. Creo que es todo, Francisco. Nos vamos con la cortinilla. Feliz noche para todos y muchas gracias. El periódico Sector H ya lleva 13 años construyendo tejido social en la localidad de Fontibón. Lo hacemos a través de la información, columnas de opinión, campañas de sensibilización, entre otras actividades que van direccionadas a crear ese sentimiento de pertenencia a nuestra localidad. El periódico Sector H tiene presencia en los barrios de Modelia, Ayuelos, Capellanía y La Felicidad. Debido a la pandemia, el periódico Sector H decidió transformarse, decidió adaptarse a las nuevas situaciones y ha decidido crear los Facebook Live que lo hemos llamado charletas. De igual manera, a partir de esta actividad en donde invitamos a diferentes personalidades de nuestra localidad o de nuestra ciudad de Bogotá, también hemos decidido crear otra línea que se llama Parchemos. Este espacio es para los jóvenes, también pertenecientes de la localidad y que tienen voz para también construir un tejido social.